embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo nave y el huracán, deshecho fue el instante al amor de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los padres lamentos, y ahí es mi temor, termina por siempre. Es Cristo mi refugio. En guarda de peligro, de pruebas de dolor, Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares que detienen la hora de pasó. En Cristo fijo el ancla, no fiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los mares atentos y alientos. Por siempre, siempre, mi dulce Salvador, hermoso Dios, que libra de tristezas y aleja la calle, por venir al cielo, mansión de amor, la buenita contada de dicha y la roca, el ancla de mi fe, los tales lamentos, y ahí es el temor, termina por siempre, siervos amigo y Dios, que libra de tristeza y iré al cielo, mansión de ser de amor. Bendiciones, ¿verdad? A cada uno de ustedes en esta hermosa mañana, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Saben que aquí vamos, como siempre, caminando, disfrutando de este clima. Mira, te quiero mostrar esa belleza. Mira, eso trae paz. Mira cuántas rocas, cuántas piedras hay, ¿verdad? De diferente tamaño. Mira, las piedras las usan, ¿verdad? Para hacer muros, para hacer los fundamentos, ¿verdad? De las casas, para hacer más casas. Entonces, en esta mañana no estaba tan frío, pero ya comenzó el clima. Esto se pone bueno. Espero que me escuches y me entiendas un poco de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Porque yo te quiero hablar. Vamos a coger esta piedra, esta. Porque yo te quiero hablar sobre la piedra, ¿verdad? Pero vamos a hablar sobre que Jesucristo es la piedra angular. Y hay un texto muy interesante que muchas veces lo sacamos de contexto, ¿verdad? ¿Por qué lo sacamos del contexto? ¿Ah? Es para beneficiarnos a nosotros mismos. Entonces, y es el texto que donde Jesús le dice a Pedro, ¿verdad? Creo que está en Mateo 16, 18, si no me equivoco, donde Jesús le dice a Pedro, ¿verdad? Tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Y dice que
que, que el infierno, ¿verdad?, no va a prevalecer. Entonces, ese texto lo sacamos muchas veces de contexto. Y cuando lo sacamos del contexto bíblico, ¿ah?, lo tomamos como pretexto, ¿verdad?, para hacer las cosas mal, para hacer, ¿verdad?, lo que a Dios no le agrada, o para creernos que nosotros podemos hacer las cosas mejores que otras personas, que otras congregaciones, que otras iglesias. Cuando Cristo dice en su palabra, ¿sí?, que Él nos hizo a imagen y semejanza de Él, todos somos iguales. Aquí nadie es más que otro. Todos estamos corriendo la misma carrera. Pero cuando te digo todos estamos corriendo la misma carrera, me estoy refiriendo a los cristianos, ¿verdad? Aquellos que procesamos, ¿ah?, o aquellos que decimos con nuestra boca: Jesucristo es mi rey, Jesucristo es mi dueño. Entonces, mira, esta piedra, mira la hechura que tiene. Pero es muy interesante la palabra roca, y es diferente a piedra. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, el Señor le estaba diciendo a Pedro que él iba a ser el primero, ¿ah?, el primer discípulo, ¿ah?, el primer apóstol, que él iba a predicar el evangelio, que él iba a enseñarle a las personas del amor de Dios. No le dijo: tú vas a ser un papa, tú vas a ser un Dios. No, le estaba diciendo: tú vas a ser mi instrumento, tú vas a ser mi servidor en la tierra, porque la roca, porque la piedra soy yo. ¿Ah? Entonces tú tienes que dar un buen testimonio, tú tienes que hablar lo que yo te he enseñado y enseñar, ¿ah?, el fundamento que yo te he dado. Porque si vemos en la vida de los discípulos, de los apóstoles, Pedro no era estudiado. Pedro era, por decirlo así, era un analfabeto. Pedro no era un hombre preparado en lo secular, pero Dios lo iba a utilizar para que él predicara. Dios lo iba a utilizar para que él enseñara. Dios lo iba a utilizar para que él hiciera lo que él quería acá en la tierra. Y es extinguir, o es dar el evangelio a todas las personas. Porque ¿cuál fue el reglamento o cuál fue el principio fundamental que Cristo le dijo a los apóstoles, a los discípulos? Les dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura, a todas naciones, bautizándolo, les dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, pero el Señor Jesucristo los preparó. Entonces, déjame decirte, Jesucristo es la piedra angular. No es ningún hombre, solamente Jesucristo, ¿no? Porque Él es un hombre sin pecado, Él es un hombre santo. La misma palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 4, que dice que los 4 seres vivientes se postran delante de Dios y adoran, cantan, exaltan y le dice: santo, 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 3 veces santo. Entonces, y de ahí los acompañan los 24 ancianos. Por eso a mí me mira un himno que habla sobre eso, pero en sí
no hablan lo que está escrito, porque el himno dice que los 24 ancianos dicen santo, 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 cuando la palabra de Dios nos está diciendo en Apocalipsis 4 que no son los ancianos, sino son 4 seres vivientes. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado nosotros, los cristianos, ¿verdad? Cuando cantamos una alabanza para Dios, cuando entonamos una alabanza para Dios, porque podemos entrar a hacer anatemas, podemos entrar a hacer lo incorrecto delante de Dios y darle a Dios una alabanza que lo esté profanando, una alabanza que esté distorsionando la santidad de Él o el nombre de Él. Pero no te vengo a hablar de eso, sino te voy a hablar del tema. Jesucristo es la piedra angular. Pero antes de eso, vamos a orar, ¿verdad? Para que sea Dios el que me ayude a desarrollar esto. No sea yo, no sea mi conocimiento humano. Señor Jesús, en esta mañana yo me presento delante de ti, delante de tu presencia. Yo sé que te he fallado, yo sé que he pecado y te pido perdón. Te pido perdón de lo más profundo de mi corazón, pero en este momento quiero desarrollar este tema que tú me diste en la madrugada. No quiero dar mi sabiduría humana, sino quiero dar la sabiduría que viene del cielo. Quiero dar el conocimiento tuyo bajo este tema. Que sea tu Espíritu Santo ayudándome a controlar el clima y a controlar mis nervios. Me pongo en tus manos. Solamente soy una vasija, un instrumento para enseñar tu palabra. Y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué yo te quiero hablar de este tema? Porque yo he oído, te voy a decir, y es muy lamentable, que así como los católicos de la Iglesia Católica de Roma, los romanos, creamos lo mismo que ellos. Que creamos que Pedro es el que nos va a salvar, que creamos que Pedro es la piedra angular, cuando la misma palabra de Dios dice que Cristo es la piedra, es la roca de nuestra vida. Y la piedra se ocupa para hacer muchas cosas. Pero ¿sabes cuál es el detalle? Como yo te lo dije al principio, roca con piedra, las dos cosas son similares, pero tienen una explicación muy diferente. Porque cuando hablamos de roca, estamos hablando que la roca es áspera, que la roca tiene, no es tallada, no es pulida, sino que es sólida. Es algo que tiene bordos encima, es roscosa, ¿verdad? Encima no es lisa. Mientras que la piedra es lisa. ¿Por qué? Porque ha sido procesada, ¿verdad? Por el hombre. ¿Qué te quiero dar a conocer en esta mañana? Cristo, el Señor Jesucristo es nuestra roca y nuestra piedra. ¿Por qué? Porque Él tiene los dos significados y las dos palabras. Porque Cristo, cuando vino a la tierra, fue procesado por su Padre en la tierra. Fue procesado. En primer lugar, cuando Cristo viene a la tierra, ¿qué es lo que dice su palabra? Su palabra dice ahí que cuando Él vino a nacer, ¿verdad? Lo dice Mateo. Estaban los pastores. Pero no estamos hablando de pastores de personas, sino que de pastores que cuidaban ovejas.
Entonces dice que estaban los pastores apacentando, ¿verdad? Cuidando las ovejas. Cuando vieron la estrella, ellos supieron que el Señor Jesucristo ya había nacido. Se alegraron. Entonces, dice que caminaron, siguieron la estrella para encontrarse con Jesús. Pero en el camino llegaron al palacio del rey Herodes. Entonces, al llegar al palacio del rey Herodes, y que el rey Herodes se dio cuenta que había nacido el Señor Jesucristo, no era, ¿verdad?, para irle a honrar, para llevarle cosas bonitas. ¿Y qué le dijo el rey Herodes a los pastores? Le dijo: cuando encuentren al niño, regresen a mí y me dan la información. Pero era porque lo quería matar. Entonces, desde ahí, el Señor Jesucristo comenzó a ser procesado por su padre. Imagínate, procesado por su padre. Siendo un niño, su padre comenzó a procesar a su propio hijo. Y su padre lo obligó a que viniera a morir, ¿verdad?, por todos nosotros. Entonces lo procesó. Entonces, pero para procesar al Señor Jesucristo, la misma palabra de Dios nos está hablando ahí en los evangelios, ¿sí?, que el Señor Jesucristo comenzó a pasar muchos procesos, muchas etapas de su vida. Vemos que su madre, cuando el Señor Jesucristo se queda en el templo, su madre lo regaña, le llamó la atención. Le dijo: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué te quedaste? Estábamos afligidos, estábamos asustados. Pero él le dijo: en los negocios de mi padre. Imagínate lo que el Señor le respondió. Él sabía que estaba siendo procesado por su padre para hacer una piedra angular, para hacer la mejor piedra del fundamento de los cristianos, de nosotros. Le dijo: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Él sabía en ese momento que él tenía que obedecer a Dios, pero también tenía que obedecer a sus padres terrenales. Un niño, imagínate, un niño de 12 años con la sabiduría de Dios, que les estaba haciendo preguntas a los sacerdotes, a los escribas, a los maestros de la ley. Les hacía preguntas y contestaba. Les hacía preguntas y obtenía respuestas. Y también a él le hacían preguntas a esa edad y él tenía las respuestas. Entonces yo en esta mañana te digo, ¿qué nosotros estamos buscando fuera de Dios? ¿Qué es lo que nosotros buscamos fuera de Dios? Muchas veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos sin obedecer a Dios. Y Dios dice: la puerta se está cerrando. El tiempo se está acabando. Ya es tiempo que tú te pongas firme. ¿Es todo conmigo o no es nada? ¿Es todo conmigo o te defines? Porque no puedes estar jugando a ser cristiano. No puedes estar jugando a ser una persona correcta cuando no lo eres. Entonces, pero la palabra de Dios es muy fuerte cuando nos está hablando de Él. Pero muchas veces nosotros no queremos entender eso, ¿verdad? Queremos hacer, ¿verdad?, nuestras cosas. Y mira, yo te voy a dar un poco acá de lo que es la palabra, porque no te quiero hablar, ¿verdad?, solo yo, sino que te quiero dar basado a lo que dice la palabra sobre esto. Dice que en la Biblia
La piedra angular es un símbolo de Cristo y la base de la iglesia. Se menciona tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, porque si vemos ahí en Salmos 118, versículos 22 y 23, nos está diciendo, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Vemos lo que dice también Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. Nos está diciendo, esta piedra es preciosa para ustedes, los creyentes. Entonces, Dios nos está diciendo, yo soy la piedra angular. Yo soy el que te da la salvación. Yo soy el que te da la vida eterna. Conmigo lo tienes todo. Vas a sufrir, sí vas a sufrir, pero son procesos que Dios te hace pasar para que tú te definas, para que tu fe madure, para que tu fe crezca, para ver dónde estás fundamentado tú, si estás fundamentado en la piedra, que es Cristo, ¿ah? o estás nomás fundamentado en la arena. Entonces, no podemos poner nuestra casa, nuestra alma y nuestra vida en la arena, sino que tenemos que fundamentar la verdad en lo que es en la piedra. Y la piedra es el Señor Jesucristo. No es ningún hombre, no es ningún ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos ningún sacrificio por nadie. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice, Cristo Jesús mismo. Cristo Jesús mismo es la piedra angular. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 11. Pero si vemos del versículo 1 en adelante, fue cuando Pedro y Juan, ¿verdad?, se presentan delante de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos sanaron a un enfermo. Entonces, los sacerdotes los agarraron y los llevaron ante el concilio. Los llevaron, ¿verdad?, ante el tribunal de todos los sacerdotes, de todos los sabios de la ley. Y los estaban enfrentando y les estaban diciendo de por qué ellos andaban predicando el evangelio, de por qué ellos andaban haciendo milagros, de por qué ellos hablaban de Dios. Entonces, pero mira qué interesante lo que les dice Pedro, ¿verdad? Le respondió Pedro y Juan en el versículo 11. Dice, en Hechos 4:11, dice, este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero ¿qué ha venido a ser la piedra angular? ¿Qué les quiso dar a entender Pedro a los sacerdotes, a los maestros de la ley en ese momento? Les dijo, ustedes rechazaron, ustedes son los constructores. Les dijo, ustedes son los sabios de la ley, ustedes son los maestros de la ley. Ustedes son los sacerdotes de la ley. Pero ¿qué hicieron? Los rechazaron. En vez de decirle, Señor, bienvenido, vamos a aprender de ti. Entonces, Pedro les dijo, ustedes rechazaron al Señor Jesucristo. Les dijo, ustedes rechazaron a Jesús. Rechazaron esa piedra. Pero Jesús no lo detuvo eso. Jesús se levantó, siguió hasta que murió. Hizo el sacrificio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Entonces, yo en esta mañana yo te quiero decir, nosotros somos los constructores, ¿verdad?, de esta tierra. Somos los embajadores. Somos cristianos. Somos los hijos de Dios en esta tierra. ¿Qué estamos construyendo? ¿Qué estamos construyendo acá en la tierra? ¿Será que estamos construyendo cosas espirituales
o estamos construyendo cosas materiales? Porque si estamos construyendo cosas espirituales, ¿ah? Estamos viendo las cosas del reino de Dios. Déjame decirte que vamos a tener premios, ¿no? Vamos a estar una eternidad, ¿verdad? Con Dios en el cielo, por toda una eternidad. Pero si estamos construyendo cosas materiales, ¿ah? Y no luchamos por la salvación de nuestras almas y de nuestro espíritu, que son los que se van a presentar delante de Dios, déjame decirte que estamos trabajando mal. Y Dios nos está diciendo en esta mañana, yo soy esa piedra angular, no es el hombre. Entonces tiene que poner la mirada en mí. No es la mirada en el hombre, ni tampoco en la opinión del hombre. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el hombre te va a fallar. El hombre te va a dar duro, pero Dios no. ¿Ah? ¿Por qué? Porque acá nada más nosotros estamos en una escuela donde estamos siendo procesados. ¿Para qué? Para tener un buen fundamento. Y ese fundamento solamente lo encontramos en las Sagradas Escrituras y en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero mira qué interesante lo que dice. El significado de piedra angular. Dice que es la base o fundamento principal de algo, ¿verdad? Lo que yo te venía explicando. Dice, en un edificio es la piedra que conforma la esquina. Entonces, pero para esa piedra que sea angular y sea la base, para las esquinas de una casa, de un hotel, de un edificio grande, esa piedra tiene que ser procesada con el cincel y el pincel. ¿Ah? Y comienzan, mira, con el pincel a ponerlo y el cincel a darle golpe, a darle golpe, a darle golpe. ¿Para qué? Para que esa piedra agarre forma, ¿ah? Para que esa piedra, ¿ah?, sea firme. Entonces, Cristo recibió golpes, Cristo recibió, ¿ah?, muchas cosas en el mundo, por ti y por mí. ¿Ah? Él sufrió por nuestros pecados. ¿Ah? ¿Qué dice su palabra? Él fue pisoteado, él fue escupido, él fue maltratado, fue bofeteado. ¿Ah? ¿Qué no hizo Cristo? ¿Cuánto sufrimiento Dios soportó por ti y por mí? Y nosotros ahora, en este tiempo, queremos ser los niños bonitos, que no queremos sufrir por el Evangelio. ¿Ah? Queremos que todos, ¿ah?, nos digan que sí. ¿Ah? Y no nos sienten en las congregaciones porque queremos estar enfrente con un micrófono. Cuando muchas veces Dios te dice, mira, siéntate, porque todavía no he terminado mi proceso contigo. Entonces, Dios en esta mañana te está diciendo, muchas veces tú estás ocupando posiciones, ¿ah?, que no te corresponde ocupar. Estás tomando, ¿ah?, el derecho que no te corresponde, ¿ah?, tomar. Porque cuando yo no te dé el sí, ¿ah?, tú no puedes levantarte a ocupar algo que no te pertenece, que no tienes ningún derecho de ocupar ese espacio para alguien que Dios tiene. Y yo te voy a decir algo, y déjame de ser muy sincera. ¿Ah? En este tiempo de hoy, Dios nos está diciendo, tengan cuidado con la apostasía que se están levantando dentro de las congregaciones. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque mucha gente, ¿ah?, llega a las congregaciones, ¿ah?, a conocer a Dios, pero llevan doctrina de hombre, llevan una doctrina errónea, llevan doctrina, ¿ah?, que ellos han aprendido incorrectamente porque las personas que les enseñaron no tenían la sabiduría de Dios, no tenían la inteligencia de Dios, no tenían el conocimiento de Dios.
Y cuando yo te hablo de esos tres, te estoy hablando porque esas tres cosas, déjame decirte, son los espíritus de Dios. Apocalipsis habla de 7 espíritus, ¿sí?, que nosotros tenemos que pedirle a Dios como cristianos. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos 7 espíritus? Está, mira, la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento, ¿ah? Está la consejería, está la humildad, está, hay muchos, porque son 7, no me acuerdo de todos, ¿ah? Pero de los más principales yo te los estoy diciendo en este momento. Y como cristianos no conocemos esos 7 espíritus, ¿ah?, de lo que nos está hablando Dios. Y como cristianos nosotros tenemos, ¿ah?, la obligación de conocerlo, ¿ah? Porque si no conocemos a Dios, estamos mal en el Evangelio. Porque cuando nosotros llegamos a conocer a Dios, nosotros comenzamos a ser humildes, nosotros comenzamos a ser transparentes, sinceros, ¿sí? Amamos a nuestros enemigos, ¿no? Pero cuando Dios nos está diciendo, tienes que amar a tus enemigos, no te está diciendo, ¿no?, que tú no vas a corregirlos. Te está diciendo, amas a tus enemigos, ora por tus enemigos, pero no te mezcles con ellos, ¿no? No estés con ellos, porque el día que yo vaya y tú estés con ellos haciendo lo incorrecto delante de mí, tú te quedas, ¿no? Nos vamos a quedar si nosotros estamos haciendo las cosas mal. Entonces, Dios nos está diciendo, yo soy la piedra angular, pon la mirada en mí, ¿no? Pon la mirada solamente en mí, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre te va a fallar y el hombre no va a hacer ningún sacrificio ni por ti ni por nadie, ¿no? O déjame decirte una cosa, como humanos, sinceramente, somos un fracaso total, ¿no? Porque somos humanos, somos de carne y huesos, fallamos cada momento, sí fallamos, pero tenemos la roca, tenemos la piedra que es Cristo, Él no nos falla. Entonces tenemos que venir a arrepentirnos, pero a ver cambios. Porque de nada sirve arrepentirnos y no cambiar. Mira el uso, el término, ¿verdad?, de esta palabra. Dice que el término piedra angular, ¿ah?, se usa también para referirse a personas o cosas, ¿sí?, que fueron muy importantes para que algún hecho o situación pudiera ser llevado a cabo. Nosotros, en la tierra, también somos piedras, pero no angular. Somos piedra de sostener. Somos cuñas, por decirlo así, ¿sí?, porque la piedra angular es Cristo. Nuestro fundamento es Cristo. Y cuando entendemos eso, nosotros llegamos a ser piedras de apoyo, ¿sí?, piedras de soporte, piedras que van a ayudar a ese fundamento, ¿ah? Porque si no, mira esto, mira qué precioso. Mira, tiene una hechura. Voy a cambiar la cámara. Déjame mostrarte. Mira, esto es muy precioso, pero toda esta piedra tuvo que ser pulida, tuvo que ser tallada, tuvo que recibir cincelazos, ¿ah?, con el martillo, ¿ah?, con el pincel, ¿verdad? Porque si no le dan la forma, la construcción no queda correctamente, la construcción se cae. Y nosotros, si no tenemos a Cristo en nuestra vida, vamos a ser hipócritas, ¿ah? Porque si nosotros no tenemos a Dios en nuestra vida, vamos a ser cristianos vacíos, ¿ah?, que en vez de dar al 100% a los demás, vamos a ver los errores de los demás.
pero no vamos a hacer una piedra de apoyo, no vamos a hacer una piedra de sostener, no vamos a hacer una piedra, ¿ah?, para tener ese edificio bien. ¿Ah? Entonces, en esta mañana, Dios te dice, tú eres mi piedra. ¿Ah? Tú tienes que sostener mi palabra. Y no solamente sostenerla y hablarla, sino vivir lo que hablas, vivir lo que predicas, ¿ah?, vivir lo que cantas. Porque muchas veces, ¿ah?, imagínate, muchas veces nosotros cantamos, yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Mengua para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Es bonito esa alabanza, muy, muy edificante esa alabanza. Pero déjame decirte que muchas veces solo la cantamos de labios para afuera, pero no está en nuestro corazón ni en nuestro ser. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no hay cambios. Y Dios dice, de nada te sirve. ¿Ah? ¿Qué dice su palabra? Muchos me dicen, Señor, Señor, pero de labios para afuera. Pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Ah? ¿Por qué Dios dejó eso escrito en la palabra de Él? Porque Él nos conoce. Él nos hizo con ese soplo que le dio al hombre para darle vida. Él metió esos 7 espíritus en nosotros. ¿Sí? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque Él, antes de darnos el alma, antes de darle al hombre ese soplo de aliento para tener vida y meter esa alma dentro, Él corrigió, Él disciplinó, Él educó, Él le predicó a las almas. Él prepara el alma de las personas, de nosotros. Por eso muchas veces, no sé tú, pero yo sí, muchas veces nosotros hacemos cosas que no entendemos cómo las hicimos. O muchas veces nosotros hablamos cosas que nunca pensamos haberlas dicho. ¿Ah? Y decimos, ¿de dónde salió ese conocimiento? ¿De dónde salió ese deseo de hacer esto? ¿Ah? Porque de mí no. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí. A mí sí muchas veces digo yo, ¿cómo es posible que yo pueda predicar, que yo te pueda enseñar a ti cuando yo no lo merezco? ¿Ah? Cuando soy una persona imperfecta. Es porque Dios disciplinó, corrigió, le enseñó a mi alma y a mi espíritu antes de dármelo a mí. Entonces, toda la sabiduría que yo tengo, toda la inteligencia que yo tengo, el conocimiento que yo tengo, no es porque yo haya estudiado, no, sino es porque es un don de Dios. Es porque es una habilidad que Dios ha dado. Entonces, ahora yo te digo, la misma palabra de Dios dice, ¿ah?, que todo lo que está en esta tierra tiene que volver a Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que va a volver? Nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Ah? Eso es lo que va a volver primero a Dios. Pero yo te pregunto en esta mañana, ¿tú estás preparado? ¿Mm? ¿Estás preparado si Cristo viene? ¿Mm? ¿Tu alma está preparada si Cristo viene? Dice que desde la antigüedad los constructores han usado piedras angulares en sus proyectos de construcción. ¿Mm? Normalmente, dice, colocada en la esquina de una edificación para guiar a los obreros durante su trabajo. Imagínate qué interesante. Dice que la piedra angular era normalmente una de las piedras más grandes, más sólidas y mejor elaboradas de todas las que había en la edificación.
Pero dice que la Biblia describe a Jesús como la piedra angular. ¿Mm? Para Dice Jesús como la piedra angular sobre la cual se construía su iglesia. Él es el fundamento. Él es el fundamento. Y si Cristo es el fundamento, ¿verdad? ¿A quién nosotros les vamos a dar? Entonces, dime tú, si Cristo es nuestra piedra, nuestro fundamento, ¿verdad que le vamos a dar cuenta a Él de todo lo que hagamos? Entonces, ¿por qué nosotros pisoteamos, señalamos, juzgamos, criticamos a los demás? Porque cuando entramos a hacer eso, entramos a ser personas que no merecemos ni su gracia, ni su amor, ni su misericordia. Y Dios dice, ten cuidado cómo me pisoteas a los demás, a los pequeños. Pero cuando Dios habla de los pequeños en la fe, te está hablando de los nuevos cristianos, de los nuevos creyentes en la palabra de Dios. Yo en esta mañana yo te quiero decir, ya basta. Ya decídete, ser cristiano o no ser cristiano. Y también, no vengas a hablar de otras congregaciones, no vengas a hablar de otros templos. ¿Ah? Si tú no te llevas, cuídate, porque Dios te va a decir, ¿ah? Todos son mis pueblos, todos son mis ovejas. Aquí no hay, Dios no va a venir ni por niños bonitos, Dios no va a venir por nombres de congregaciones, Dios va a venir por una iglesia. ¿Y quiénes somos iglesia? Somos nosotros. Dios no va a venir por asambleas, Dios no va a venir por profetas, Dios no va a venir por apóstoles, Dios no va a venir por centroamericanas, Dios no va a venir por testigos de Jehová, Dios no va a venir por católicos, Dios no va a venir por ningún nombre de congregación, Dios va a venir por una iglesia que ha sido lavada con la sangre del Cordero. ¿Y cuál es la sangre del Cordero? Cristo, la piedra angular, la piedra, el fundamento, ¿verdad? La misma palabra lo dice. Pero mira qué interesante lo que sigue, ¿verdad? Diciendo. Dice ahí, mira. Por tanto, dice el Señor, dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa de cimiento, estable. El que creyere no se apresure, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Lo dice Isaías capítulo 28, versículos 16 y 17. El Señor Jesucristo fue procesado por cincel. ¿Y quién fue el cincel? Su padre. Porque su padre, su papá, es muy estricto. Y ese papá tiene que ser nuestro papá. Dios tiene que ser nuestro papá. ¿Por qué? Porque desde el momento que el Señor Jesucristo vino a la tierra, y desde el momento que tú y yo reconocemos que el Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros y le decimos, Señor, entra en mi corazón, sáname, cámbiame, transfórmame, líbrame, pero te reconozco como Dios, perdona mis pecados. Entonces, nosotros comenzamos a ser procesados, no solamente por el Señor Jesucristo, sino que por su Padre. Porque el que comienza a procesarnos es su Padre, es Dios. Porque ¿qué dice su palabra en los evangelios? Cuando el Señor Jesucristo se va a ir.
Porque los apóstoles le dicen, pero Señor, tú te vas, ¿quién se queda con nosotros? Y él le dijo, voy a dejar al Espíritu Santo, ¿ah? Porque no los voy a dejar solos. Yo me iré, pero no los voy a dejar solos. Voy a dejar al Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Para que nos guiara, para que nos corrigiera. Porque si nos portamos mal, el Espíritu Santo tiene todo el derecho de corregirnos y decirnos, aquí no es, alíñate. El Señor Jesucristo también, porque Él dio su vida por ti y por mí. Y su Padre, ni lo digamos, que tiene toda la autoridad sobre nosotros, porque Él nos hizo. Entonces, ¿qué más te puedo decir yo? Hay que obedecer, ¿verdad? Hay que obedecer a Dios. Entonces, Dios nos está diciendo, enderézate antes que yo te enderece. Porque cuando Cristo lo endereza a uno, prepárate, preparémonos, porque Dios nos va a dar donde más nos duele, ¿verdad? Mira qué interesante lo que dice, dice que como la gente puede rechazar, eso está en el tiempo de hoy, la gente está rechazando al Señor, ¿verdad? Dice, ¿cómo la gente puede rechazar la preciosa piedra angular elegida por Dios? En pocas palabras, quieren construir algo diferente de lo que Dios está construyendo. Así como el pueblo construía la torre de Babel, ¿m? Se rebeló contra Dios y buscó su propio proyecto. Aquellos que rechazan a Cristo ignoran el plan de Dios a favor de los suyos. Pero preparémonos. Mira lo que dice. El juicio se los promete a todos aquellos que rechazan a Cristo. Y mira que dice Mateo, capítulo 21, versículo 44. Y con este versículo yo te voy a dejar en tu mente. Y dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere será desmenuzado. Desmenuzará. Lo desmenuzará. Oh my God. Dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere se le desmenuzará. Interesante. ¿Qué significa este pasaje? Dice que cuando Cristo viene, ¿verdad? Por nosotros, a hacer las cosas, ¿verdad? Dios nos va a pedir cuenta, nos va a quebrantar. Cuando nosotros no estamos haciendo las cosas bien, Dios nos va a hacer llorar. Dios nos va a humillar. Pero muchas veces yo te digo, muchas veces es mejor la humillación de Dios. Oíme bien lo que te voy a decir. Muchas veces es mejor la humillación de Dios. ¿Por qué? Porque Él te levanta, te corrige, te endereza, te ama, es incondicional en todo momento. Pero la humillación del hombre es muy diferente. Entonces, yo muchas veces yo digo, Señor, si tú me tienes que humillar cuando tú veas ego en mí, hazlo. Si con eso yo voy a aprender, si con eso yo voy a ser diferente. Entonces, Dios nos está diciendo, ¿verdad? Que Él nos ama. Que todas las cosas, ¿verdad? Pasan por algo. Porque nos quiere enseñar, nos quiere disciplinar, nos quiere corregir.
Ay, para hacer las cosas, ¿verdad? Correctamente. Mira, están saliendo los alumnos ya. Entonces, Dios nos está diciendo en esta mañana, yo te voy a corregir, yo te voy a construir, yo voy a hacer que tú cambies, que tú seas diferente. Pero necesito que pongas de tu parte, ¿verdad? Entonces, pero no permitamos que Dios nos desmenuce. ¿Y qué significa desmenuzará? ¿Ah? Que nos va a hacer polvo. ¿Y cuándo Dios nos va a hacer polvo? Cuando nos presentemos, ¿verdad? Delante de Él. Y le digamos, porque la misma palabra dice, muchos se presentarán, dice, y me dirán, Señor, Señor, en ti, en ti, en tu nombre, hicimos milagros, en tu nombre sacamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Pero ¿qué Dios nos va a decir? Apártate de mí, que no te conozco. Apártate de mí porque no sé quién es. Pero ¿por qué la palabra de Dios está diciendo esto? Porque no lo aceptamos a Dios en nuestro corazón como Dios. Entonces, Dios en esta mañana te está diciendo, no permita que yo te destruya. Y cuando yo te vaya a destruir, va a ser en el juicio final. Cuando Dios te diga, yo no te conozco, al fuego eterno. Y nos tire, ¿verdad? Al fuego eterno. ¿Ah? Con un cuerpo transformado, con un cuerpo que va a soportar día y noche las llamas del infierno, las llamas del lago de fuego. ¿Ah? Esa llama que van a arder con azufre, ¿verdad? Y las langostas y los gusanos devorándonos día y noche. Yo no lo quiero eso. Yo no quiero eso para mi vida. Yo no quiero eso para mi alma. Y tampoco te lo deseo a ti. Así que en esta mañana yo te quiero decir, si tú no has aceptado a Dios, ¿ah? O quieres hacerlo en este momento, yo te invito a que tú reconozcas a Dios, ¿verdad? En tu corazón como Dios, te reconcilies con Dios, aceptes a Dios antes que sea demasiado tarde. Si tú quieres hacerlo, yo te invito que ahí donde te encuentres, di estas palabras conmigo. Señor Jesús, en este momento yo me presento delante de ti. Yo sé que soy un pecador. Yo sé que yo te necesito a ti. Porque tú eres el único que das la salvación. Tú eres el único que das la vida eterna. Te reconozco como Dios. Te reconozco como Salvador del mundo entero. Y también te reconozco como dueño y Señor de mi vida. Entra en mi corazón. Entra en mi vida. Cámbiame. Transfórmame. Desde mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones y todo lo que yo soy. Yo me pongo en totalidad en tus manos y espero que tú hagas la voluntad tuya en mi vida. De hoy en adelante yo quiero ser diferente. Quiero actuar diferente, quiero pensar diferente, quiero amarte más, quiero conocerte más. Quiero que seas tú el dueño de mi vida. Quiero que seas tú el centro de mi vida, el centro de mis decisiones. Quiero que tú seas el que guíe mis pasos. Quiero que seas tú el que guíes mi vida, mis emociones y todo lo que yo soy. Yo te reconozco como Dios. Perdona mis pecados.
Borra, Señor Jesús, todos esos pecados de mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida con esas letras de oro para que mi nombre no se borre y el enemigo nunca las pueda borrar. Así que yo te pido con todo mi corazón que quiero que seas el dueño de mi ser y el dueño de hoy en adelante de todo lo que yo soy. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, ¿verdad? En esta hermosa mañana, porque es necesario, en verdad te lo digo, es necesario que nos pongamos a cuenta con Dios, porque vienen cosas muy difíciles. Ya las profecías se están cumpliendo, ya las profecías de Dios se están terminando por cumplir. Estamos en el principio ya de dolores. Lo estamos viviendo, lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Solamente espero que te encuentres preparado. Si Cristo viene el día de hoy, que no te quedes, no desmayes. Sigue avanzando. Cristo te ama, yo también te amo en el amor de Cristo. Siempre estoy aquí pendiente de ustedes, ayudándoles, tal vez no como ustedes quisieran, pero sí en mis oraciones. Y así yo les voy a pedir también que siempre me lleven en sus oraciones, no me suelten, porque a eso Dios nos ha mandado. Porque su palabra dice, ámense unos a otros, intercedan unos por otros. Porque como yo les dije al principio y a mediación, Dios no va a venir por nombre de congregación, por nombre de templo. Dios va a venir por una iglesia redimida, por una iglesia, esa iglesia que Él lavó con su sangre preciosa, esa sangre que derramó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, y espero que tú te encuentres en el mismo sentido que yo me encuentro. Así que te voy dejando. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja y que sus ángeles se acampen, ¿verdad?, alrededor de ustedes cada momento. Bendiciones y nos vemos en el próximo en vivo.